Libro Soltero por ahora, la búsqueda del gozo en la soltería y el noviazgo. Autor Marshall Segal. Parte 1. La vida del soltero. Capítulo 4. Ama la vida que nunca quisiste. La soltería conlleva su propio sufrimiento, una clase de miseria que muchos casados simplemente ya no entienden. ¿Cuáles han sido los días más difíciles para ti? Quizás cuando ha terminado una relación o varias. O quizás es que nunca has avanzado mucho en una relación. O que nunca ha habido un verdadero novio o novia que pudiera terminar contigo. Quizás te rendiste y comenzaste a experimentar sexualmente, en relaciones o en línea, buscando amor, placer y control. Y en lugar de ello has encontrado vergüenza, remordimiento y esclavitud. Tal vez has querido ser mamá o papá desde que entendiste lo que eso significaba. Has soñado y soñado con tener tus propios hijos, amas a los niños de tus amigos, pero de vez en cuando sientes amargura. Quizás solo anhelas amistad o compañía, alguien con quien reír y llorar. Y es probable que la mayoría quieran casarse para no estar solos, más que por el sexo o los niños combinados. Esa es mi suposición. Quizás los casados han hecho muchos comentarios insensibles, animándote a disfrutar tus citas con Jesús, o recordándote cuán bello es esperar, o tratando de presentarte a la hermana del amigo de la hija de tu tío. Quizás no tiene nada que ver con el noviazgo o con el matrimonio, tal vez es la relación de tus padres o su divorcio o haber perdido a alguien a quien amabas o el diagnóstico de una enfermedad que pone en peligro tu vida. Al igual que el resto de la humanidad, toda persona soltera experimentará dolor, pero hay formas en que la soltería incrementa ese dolor. Las rupturas suelen ser la causa de las mayores tristezas y luchas durante los inicios de la soltería. Al menos ese fue mi caso. Recuerdo esos días y esas conversaciones más vívidamente que cualquiera de los días buenos en mi noviazgo. Todas las rupturas son difíciles, pero algunas duelen más que otras. Una chica y yo habíamos sido novios por mucho tiempo, posiblemente un año ya. Habíamos creado todo tipo de recuerdos, conocíamos bien a nuestras familias y habíamos servido juntos en diferentes ministerios. Todo se sentía tan bien y tan seguro que podía salir mal. Bueno, ella terminó conmigo. Yo sabía que las cosas no siempre estaban bien, que no siempre lideraba bien en la relación y que había puntos de real importancia en los que nos concordábamos, pero no pensaba que esta era la solución. No pensaba que realmente me dejaría. Entonces lo hizo y me dijo muy claramente que no quería seguir siendo mi novia. Amigos, nada más. Estaba deshecho. Pasó todo un año antes de que volviera a salir con alguien. Tal vez un año no sea nada para ti y así debiera ser, pero para mí, en ese punto de mi vida fue una eternidad. Me encantaría decir que era porque estaba volviendo a enfocarme en Jesús y eso sí sucedió durante ese año. Pero realmente solo estaba esperando que ella regresara a mi vida. Estaba consumido por el rechazo, por mi deseo de casarme y por la soledad que sentía sin ella. Bueno, ella sí regresó. Cuando ya comenzaba a perder la esperanza de que regresara, me envió un mensaje diciéndome que quería verme. Tenemos que hablar. Nos encontramos esa noche y entre muchas lágrimas me dijo que quería que estuviéramos juntos otra vez. De un momento a otro todos mis sueños se hicieron realidad. Había esperado en silicio y cenizas y Dios finalmente me había recompensado, ¿cierto? Salimos por otro año y los mismos asuntos volvieron a surgir. Y era evidente para la mayoría de las personas, ella incluida, que no era sabio casarnos. Mis padres intentaron desanimarme y mis amigos expresaron sus inquietudes, pero yo seguía creyendo que nos casaríamos, que podíamos simplemente pasar por alto esos asuntos y que lo lograríamos. Supongo que eso era lo que creía y que toda relación, incluso cuando tenía 13 o 14 años. Por supuesto que nos vamos a casar. ¿Por qué habríamos de separarnos? Y fue así como, en contra de toda mi experiencia y en contra de todo lo que Dios me había enseñado y en contra de todas las señales de alerta en nuestra relación, volví a creerle. Pero justo cuando pensaba que estábamos listos para comprometernos, ella terminó la relación otra vez. Y esta vez para siempre. Y ella tenía razón. En mi necedad e inmadurez me había enamorado más de la idea de casarme que de ella. Y mi amorío con el matrimonio me dejó confundido, lastimado y desesperado. El dolor que sentía reveló lo que yo amaba.
Mi desesperación desenmascaró lo que creía sobre Dios, sobre mí mismo y sobre el matrimonio. Mi miseria expuso mi idolatría. Mi sufrimiento en la soltería, mayormente causado por mí mismo, me reenseñó a reordenar mis afectos y a vivir y relacionarme de forma diferente. Satanás persigue a los afligidos. Las plumas detectan la vulnerabilidad de sus presas y atacan a los más débiles, a los cachorros, a los enfermos, a los heridos. Así es como viven las pumas. Los pumas persiguiendo el olor de los que sufren y alimentándose de lo que encuentren. El enemigo de nuestra esperanza y felicidad caza con el instinto de un puma, sin compasión por los decepcionados ni por los que sufren. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y como es astuto, invierte gran parte de su tiempo en los decepcionados y los afligidos. Él miente sobre la espera, queriendo consumir a los débiles, a los vulnerables y a los solitarios. Y es posible que ya hayas experimentado esto en tu soltería. Nuestro dolor y sufrimiento en esta vida nos recuerda que estamos en guerra, aunque Dios promete disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Satanás se pasea a nuestro alrededor tratando de corromper esas mismas cosas y de tergiversarlas con mentiras. Los momentos dolorosos en la vida, como sea que se presenten, son aquellos en donde somos más propensos a cuestionar a Dios y a tomar nuestro propio camino. Confiados en nosotros mismos más que en Dios y tratando de retomar el control de nuestras vidas, Satanás nos dice: a Dios no le importa tu sufrimiento. Dios no puede hacer nada al respecto. El dolor, la miseria y las dificultades nunca terminarán, pero todas las cosas difíciles en la vida que pudieran tentarnos a dudar de Dios y de su bondad están diseñadas por Dios para llevarnos a Él. Dios nos está advirtiendo a través del dolor que un enemigo poderoso y creativo quiere matarnos y cegarnos a su amor soberano por nosotros cuando nos sentimos decepcionados o afligidos. Dios nos llama a la guerra, nos está sacudiendo amorosa y violentamente para que dejemos nuestra complacencia y despertemos a las realidades de la vida que son más importantes que nuestras circunstancias. Echa tus ansiedades sobre Él. Pedro conocía muy bien los ataques de Satanás en medio de las circunstancias difíciles. Experimentó la sensación de estarse ahogando en medio de las tentaciones, la falta de fuerza para luchar y la desesperación de sentirse completamente solo. Él abandonó y negó a Jesús la noche en que murió, no una, sino 3 veces. Lucas capítulo 22, versículo 60. Como un pequeño ganado herido que intenta escapar de su depredador, el Pedro, que una vez fue fuerte y confiado, se convirtió en una presa indefensa. Pero antes de que Jesús colgara de la cruz, él había orado por Pedro, pidiendo que su fe no faltara y que su ministerio resurgiera de las cenizas del miedo y la derrota. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. El mismo Pedro que se acobardó ante la joven sierva negando haber conocido a Jesús, Lucas 22, 56, fue crucificado posteriormente por su fe, antes de morir valientemente para decirle al mundo la verdad sobre su amor por Jesús. Escribió una carta para todos los cristianos que habían de sufrir, y eso nos incluye a nosotros. Él dice que a los afligidos humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Tu sufrimiento presente solo será por un poco de tiempo. Primera de Pedro 1:6. Aunque perdure por el resto de tu vida, y pronto Dios te levantará, exaltará de estas circunstancias difíciles y te llevará a su presencia para siempre, lejos de todo lo que temes y de todo sufrimiento. Él sanará toda herida, compensará toda pérdida y limpiará toda lágrima. En lugar de nuestras experiencias dolorosas aquí en la tierra, tendremos una fuente inagotable del mayor gozo que jamás hayas experimentado. Salmos 16:11. Pedro había aprendido que a Satanás le encanta cazar entre los afligidos, pero también aprendió que Dios nos equipa para pelear bien, incluso en medio del dolor y la debilidad. Dios planta verdades invencibles en nuestros corazones vulnerables y guarda nuestra fe con su infinito poder. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. 10 promesas para todo dolor. Estamos en guerra, pero no estamos solos. Aunque aún no estemos casados, Dios está con nosotros y Él nos cuida.
Antes de que Jesús dejara la tierra, mientras le encomendaba a sus discípulos que salieran al mundo oscuro con la esperanza del Evangelio, les dijo: y a nosotros también, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Pedro promete incluso más compañía: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro 5:9. Quizás no conozcas en tu contexto inmediato a alguien que sufra lo mismo que tú, pero no estás solo entre los cristianos del mundo y de la historia. Dios ha cuidado de ellos y Él quiere que sepas que cuidará de ti. La infinita riqueza y el infinito poder de Dios le proveerán gran compasión y cuidado a su pueblo débil y afligido cuando estén aferrados a la palabra de Dios, especialmente a sus promesas. Pero para aferrarnos a ellas tenemos que conocerlas. Aquí hay 10 promesas que Dios hace para todo dolor, desilusión y miedo que tú y tus amigos pudieran enfrentar. 1. Conocer a Jesús sobrepasa todo lo que pudiéramos poseer o perder en esta vida. Es más, todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Toda prueba ayuda a demostrar la sinceridad de tu fe y de tu gozo. Y esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. 3. Todo tu sufrimiento te está preparando para consolar a otros en su dolor. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. 4. Con el tiempo el sufrimiento fortalecerá, no disminuirá tu esperanza y tu gozo. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. 5. Ningún sufrimiento puede robarte lo que Jesús ya compró para ti. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Hebreos capítulo 10, versículo 34. 6. Jesús nunca se cansa de cuidar a los afligidos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. 7. El sufrimiento te dará fe y fortaleza para soportar hasta el final. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. 8. Dios derramará sus riquezas infinitas para saciar tus necesidades, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. 9. Ni un solo grano de tu sufrimiento queda sin propósito, sino que produce gloria para ti. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora
padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. 10. Llegará el día en que todo tu sufrimiento terminará. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios escribió un libro para consolarnos en nuestro dolor y para ayudarnos a sobreponernos a toda nuestra ignorancia e insensibilidad al tratar de ayudar a otros en su dolor, a recibir las palabras de Dios para nosotros incluso en los tiempos más difíciles. Escuchamos al Creador del mundo, aquel que diseñó cada centímetro de nuestros cuerpos y escribió cada segundo de nuestra historia, incluyendo nuestro dolor. El Dios que nos hablas a través de toda la Biblia es el artista que pintó las luces más resplandecientes y las sombras más oscuras de nuestras vidas. Él conoce perfectamente nuestro dolor. Y si confiamos en Él y recibimos sus palabras de esperanza, Él promete hacernos bien en medio de todo lo que enfrentemos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. ¿Cómo se ven la fe y la humildad en medio de las dificultades y las desilusiones? Humíllense, depositen en Él y en sus promesas toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En lugar de reclamarle a Dios con amargura por nuestra aflicción, la humildad deposita toda ansiedad en Él y lo hace con afecto y confianza. La humildad se rehúsa a tratar a Dios como si fuera un jefe incompetente y se acerca a Él aún en los sufrimientos de la soltería, como un padre compasivo y cercano. Jesús dijo: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Si realmente creyéramos que el Dios que creó todas las cosas, teniendo todo a su disposición, nos cuida como un Padre, no nos resistiríamos a Él y a su voluntad como lo hacemos, aun cuando la vida se torne difícil y tengamos que esperar más de lo que pensábamos. En todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos, en años de soltería y hambre, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Seguimos a Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Hebreos 12:2. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Él sufrió todo sabiendo la felicidad que le esperaba en el cielo. ¿Encontraremos esperanza y fortaleza en Él para hacer lo mismo? El Rey del universo también fue el siervo humilde y sufriente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Nuestro Salvador experimentó la más intensa y dolorosa soledad. ¿Por qué? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Con la mirada puesta en su recompensa y lleno de gozo, sufrió todo lo necesario para darnos esperanza en nuestro propio sufrimiento. Jesús entiende nuestro dolor y puede sostenernos en medio de todo lo que enfrentemos si confiamos en Él y caminamos con Él. Decepciones y sueños no cumplidos. El dolor de las decepciones que sentimos durante nuestra soltería es el fruto de árboles que están llenos de nuestras expectativas. En nuestras jóvenes imaginaciones, nuestros sueños crecen y se hacen más hermosos con el pasar de los años. Pero luego la realidad empieza a robarnos indiscriminadamente esa cosecha sin que lleguemos siquiera a probar ese fruto. Así me sentí después de haber estado anhelando el matrimonio por años. No hemos acostumbrado a definir nuestras vidas basándonos en la percepción de nuestro progreso. ¿Estoy donde esperaba encontrarme a esta edad? ¿Y he alcanzado lo que esperaba alcanzar? ¿Mis sueños se están acercando o alejando de la realidad? ¿Nuestros planes y sueños pueden convertirse en ídolos? El matrimonio es un buen regalo y un terrible ídolo. Gran parte de mi sufrimiento en mis años de adolescencia e incluso en mi adultez temprana
¿Surgió porque mi corazón estaba enfocado en mi futuro matrimonio más que en Dios? Es fácil anclar nuestra esperanza y felicidad a un cónyuge y definir nuestro crecimiento, madurez y valor sobre la base de nuestro estado civil. Cuando adoramos al amor, al romance, al sexo o al matrimonio y no a Dios, le estamos abriendo las puertas al dolor y a la decepción. Si nos casamos en esta vida será solo por un breve momento y no nos arrepentiremos de esa brevedad en la eternidad. De verdad que no. Nadie dirá desearía estar casado y mucho menos desearía haber estado casado por 5 o 10 años más. Esos años parecerán como segundos comparados con la gloria y el gozo que tendremos después de que nuestro matrimonio termine. Tenemos que pensar en eso al evaluar la intensidad de nuestra desesperación por tenerlo ahora. Debemos preguntarnos si hemos hecho del matrimonio un requisito para tener una vida feliz y significativa. ¿Me siento miserable e incompleto ante la perspectiva de nunca casarme? ¿Me veo a mí mismo como incompleto o insignificante mientras sea un creyente soltero? Estas preguntas pudieran revelar verdades que nos advierten que el matrimonio se ha convertido en un ídolo. A fin de cuentas, todos seremos solteros para siempre y será gloriosamente bueno. El matrimonio es algo realmente corto comparado con todo lo que tenemos en Cristo para siempre. Y estoy escribiendo esto como alguien que pasó más de una década anhelando la experiencia temporal de esta vida. El Dios del universo está contigo. La Biblia deja claro que nuestra vida nunca se define por nuestro desempeño o por nuestras circunstancias, y mucho menos por nuestro estado civil. Lo que realmente hace que valga la pena vivir la vida es la presencia, protección y placer del Dios Todopoderoso, que todo lo que satisface. Después de ser vendido en esclavitud por sus hermanos, José sorpresivamente asumió el poder en lo que probablemente era el imperio más dominante del mundo en ese tiempo. El Señor estaba con José mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Génesis capítulo 39, versículo 2, 4. Potifar puso a José a cargo de todo, pero la esposa de Potifar deseaba a José y trató de seducirlo. Cuando José rechazó sus insinuaciones, le tendió una trampa, asegurando que él había tratado de obligarla. Las mentiras de la esposa de Potifar lo despojaron de todo su poder y sus responsabilidades y lo llevaron a prisión. No cometió pecado, al menos no con esa mujer. Tampoco se encontró engaño en su boca. Y aún así fue tratado peor que un esclavo, siendo encerrado sin esperanza alguna de ser liberado. Pero el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía, ya fuera que estuviera en el poder o en la prisión. La vida de José estaba llena de esperanza, significado y éxito. No porque trabajara duro, ni porque recibía lo que merecía, y tampoco porque sus sueños se habían hecho realidad, sino porque Dios estaba con él. El Señor estaba con él en el éxito, el Señor estaba con él en la prisión, y el Señor estaba con él cuando él volvía al poder en Egipto. Génesis capítulo 41, versículo 39 a 40. Ama la vida que nunca quisiste. ¿Es la vida que estás viviendo actualmente la que siempre quisiste? ¿Pensabas que ya estarías casado para esta edad? ¿Es tu trabajo lo que esperas que fuera? ¿Sientes que estás desperdiciando tus dones? ¿Sueñas con hacer algo diferente con tu vida? Quizás deseas vivir en otro lugar. Tal vez anhelas estar más cerca de casa o más lejos. La realidad es que todos podemos imaginarnos y desear algo mejor de lo que tenemos en el presente. La mayor realidad es que si amas y sigues a Jesús, Dios siempre escribe una mejor historia para ti de la que tú pudieras escribir para ti mismo. Lo mejor se basa sobre esta verdad.
Dios mismo es lo mejor y lo más significativo que puedes tener o experimentar. Y por tanto no encontrarás plenitud de vida en el éxito terrenal, ni en una relación, ni en un logro, sino en tu cercanía a Dios mediante la fe. Lo difícil de estas buenas noticias es que quizás tienes que atravesar dolor, decepción, rechazo y sufrimiento por 7 u 8, o 70 u 80 años. Lo mejor y lo más trascendente es que Dios nunca se equivoca al escoger el bien para ti. Todo lo que experimentas, esperado, inesperado, deseado e indeseado, placentero o doloroso, es parte del plan de Dios de hacerte suyo, de entregarse a sí mismo a ti para siempre y de utilizar tu vida para revelar su persona y su gloria al mundo que te rodea. Un par de milenios después de José, Pablo vivió experiencias similares y llegó a las mismas conclusiones acerca de la vida. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto del gozo y el contentamiento ante cualquier dolor o decepción que tengamos que enfrentar? Es centrar y anclar nuestro gozo y contentamiento en Cristo en lugar de en el matrimonio o en cualquier otra cosa en esta vida. Dios quiere que tengamos la misma fe, esperanza y gozo de José, que fue encarcelado injustamente, del Pablo que fue brutalmente golpeado y del Hijo que fue rechazado y crucificado aún en medio de nuestro sufrimiento y dolor. Haz de él tu más grande tesoro y ambición. Evalúa todo lo que pasa en tu vida a la luz de ese infinito placer y esa seguridad. Aprende a amar la vida que tienes con Dios, incluso si es la vida que nunca quisiste